Buenas tardes otra vez. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo que tú nos das, Señor, en comunión, y que nos permite estar juntos unos con otros y podernos saludar y podernos abrazar. Hoy, cosa rara que yo esté aquí, es la primera vez en mi vida. Y no voy a pedir disculpas, que me perdonéis si me equivoco, porque yo le ruego al Señor que sea Él el que hable, no yo. Así que el Señor no se equivoca. Hoy, para los que no lo sepan, Enrique está en una boda. Se casan unos hermanos de Sevilla muy jóvenes, se llaman Abraham y Paola. Y bueno, ayer se casó también la hermana de Salva. Y oramos, Señor, que tú bendigas a los contrayentes de estas bodas, Señor, que tú los lleves por el camino adecuado y que en sus vidas siempre estés tú. Bueno, hay una palabra en Efesios. Pablo dice: y orad por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con valor, con energía y decisión el misterio del Evangelio. Señor, yo te ruego hoy que en mi torpeza tú puedas usarme para expresar con claridad esta palabra y podamos rentabilizarla, Señor, para tu reino. Abre nuestras mentes para poder ver claro lo que tú nos quieres decir y ayúdanos a entender la importancia que tiene que los cristianos prediquemos el Evangelio. Y que cuando prediquemos no nos enredemos en discusiones sin argumentos, sabiendo que la prioridad es la palabra de Dios y el misterio del Evangelio. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Perdona, hermano. Me doy un poquito de agua porque entre la guitarra y que estoy nervioso se me pone la boca seca. Hace mucho tiempo, escuchando a un hermano de un país de Sudamérica, me parece que era de Uruguay, pues estaba escuchándolo por teléfono porque hay un programita que tú te metes y yo no soy adicto a ver predicaciones y tal, ¿no? Pero este hombre me llamó la atención. Y él estaba haciendo una pregunta en general. Estaba preguntando qué es un evangélico o un evangelista. La verdad es que a mí me llamó la atención, ¿no? Que parecía que me lo estaba preguntando a mí directamente, como diciéndome: a ver, ¿tú qué crees que es un evangélico o un evangelista? A ver, y esto me llamó la atención, y además él proponía que lo compartiera con otros. Yo no sabía cuándo, ni cómo iba a hacerlo, ni si lo iba a hacer, pero bueno, hoy se ha dado el día y lo vamos a compartir juntos. ¿Os parece bien? ¿Cuál decíamos que era la pregunta? ¿Qué es un evangélico? Amén. Amén, ¿qué es un evangélico? La palabra evangélico o evangelio o evangelista parece que hoy ha perdido el sentido real que tiene para la sociedad. Si saliésemos hoy, ahora o esta tarde o mañana a la calle, aquí en Fregenar, para hacer una encuesta y preguntásemos a la gente qué es para ellos un evangélico, ¿qué creéis que nos dirían? No sabrían responder a la pregunta. ¿Habéis hecho alguna vez una encuesta? Sí, muchas. Vale, sabéis lo difícil que es, ¿no? Pues imaginemos que salimos a la calle, ¿vale? Salimos a la calle, en sentido figurado, lógicamente, y salimos a preguntar. Empezamos a preguntar, vemos a un hombre que tiene un maletín, nos vamos para él, le decimos: oiga, caballero, ¿le importaría contestarnos a una pregunta? Estamos haciendo una encuesta en Fregenal, solamente le vamos a quitar 2 minutos. ¿Le importaría respondernos?
Y el hombre dice, perdón, llevo prisa. ¿Vale? Muy bien, nos vamos, seguimos, vemos a una mujer que está dentro de un coche con la ventanilla abierta, se está fumando un cigarro y nos acercamos a ella. Nos agachamos un poco y le decimos lo mismo. Señora, mire, estamos haciendo una encuesta aquí en Fregenal, le vamos a quitar 2 minutos, solamente queremos que nos responda una pregunta. Y ella dice, bueno, de acuerdo, la pregunta le hacemos la pregunta, ¿para usted qué es un evangélico? Ella le da una chupa al cigarro, echa humo por la ventanilla y al ratito se pone a pensar y al ratito contesta y sale diciendo, mira, no tengo tiempo de quebrarme la cabeza ahora mismo, estoy dándole vueltas aquí a cómo pago la letra del coche y sinceramente no te sabría responder. Vamos más adelante, vemos a un hombre que está sentado leyendo un periódico y decimos, bueno, pues él tendrá más tiempo, ¿no? Está leyendo un periódico, lógicamente, un hombre que está ocioso y lo abordamos, le decimos si estaría dispuesto a atendernos. Él nos dice que sí, le hacemos la pregunta y nos contesta, no me interesa, no me interesa. Nos damos la vuelta y miramos al cielo y decimos, Señor, nadie nos echa cuenta, nadie nos echa cuenta. ¿Y quieres que sigamos, Señor? Y el Señor te dice, sí, date la vuelta. ¿Ves aquel grupo de jóvenes que hay allí en el parque? Sí, son 20 o 30. Y además están bebiendo, fumando, tienen allí una liada impresionante y el Señor te dice, ve, Señor, ve. Bueno, pues obedecemos al Señor. El Señor te dice, no se trata de ti, no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de que cuando Él nos dice algo, si lo obedecemos, Él cumple su propósito, no por nosotros, sino por Él. Llegamos, buenas tardes, casi un poco con la corbata arriba. Buenas tardes, mire, estamos haciendo aquí una encuesta en Fregenal, queríamos hacerle unas preguntas, una sola pregunta, ¿nos podíais atender? Se hace un silencio, se miran los unos a los otros, como diciendo, este que le pasa, o a esto que le pasan, ¿no? Y se marca la tragedia, se marca la tragedia, como diciendo, ¿saldremos corriendo de aquí o no? Pero Dios le abre el oído a uno de ellos y dice, ustedes dirán. Entonces el Señor nos abre la puerta para hacerle la pregunta. Le hacemos la pregunta, estamos haciendo la encuesta de que se considera o que consideráis que es un evangélico. Otra vez se calla la gente, se hace un poco de silencio, pero al ratito este hombre dice, mira, mi padre tiene un amigo que por cierto es evangélico y es buena persona, yo considero que es buena persona, y además mi padre dice, wow, que lo quiere mucho porque le da ejemplo, cuando tiene que pedirle consejo va a él, y considero que es una buena persona, es una referencia que tengo por lo que me dice mi padre. Al oír esto los demás pues entran con él y empiezan a hablar los unos con los otros y llegan a una conclusión final y nos dan la respuesta. Y nos dicen, nos contestan y nos dicen, todos coinciden casi en lo mismo, que es una categoría más, como puede ser católico, como puede ser budista, como puede ser maometano, ateo, y eso es lo que ellos piensan, que es una categoría más. Nos meten en una categoría. Pues excelente,
Lo despedimos, chicos, gracias por vuestra colaboración y nos venimos a la congregación de nuevo. Para nosotros, de las personas de la encuesta con lo que hemos contactado, ¿cuál era la más difícil? La de los jóvenes, ¿no? El grupo. ¿Dónde nos llevó el Señor? A los jóvenes. Al grupo. ¿Y dónde obtuvimos respuesta? Los jóvenes. Pues eso. ¿Cuánto sabes que el Señor manda cosas difíciles y a veces imposibles para nosotros? Para que aprendamos a confiar en Él. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama confiar en el Señor? Fe. Fe. Más adelante veremos un ejemplo de esto en las Escrituras. Bueno, hermanos, ya hemos venido de la encuesta y es verdad que es cierto que muchas personas en todos los sitios es muy probable que contestarían igual que estos chicos, ¿no? Que somos una categoría, como católico, Una religión evangélico, una religión, budista, ateo. ¿A ustedes qué os parece que nos etiqueten así? ¿Os molesta eso? Sí. A mí no. A mí no me molesta. Ellos tienen una opinión, no nos conocen, a mí no me molesta. ¿Ustedes creéis que a los evangélicos se nos podría identificar con el Evangelio? Sí, ¿no? Claro, ¿tú qué crees, Francisco? Vivimos por él, ¿no? Vivimos por él, pero algunas veces Bueno, sí, como... el ejemplo que damos no es bueno. ¿Tú qué crees, Sí. Francisco? Ahí pone tú qué crees, Francisco, ¿sabes? ¿Tú qué crees, Francisco? Que sí, ¿verdad? Que se nos podía identificar con el Evangelio, ¿no? La palabra evangélico viene de Evangelio, ¿no? Entonces se nos puede El identificar. testimonio que damos va Eso es. encaminado a ese fin. En definitiva es de donde viene la palabra, ¿no? La palabra evangélico o evangelista viene de Evangelio. También se nos podría identificar por tener ciertos principios morales, ¿no? De conducta, cierto estilo de ser buenas personas, confiables, como decía el padre del chico este, ¿no? Que son personas confiables, que no está mal, ¿no? Que nos digan eso, ¿no? Que somos personas confiables, personas de buena conducta, pero que no es la esencia del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la esencia de ser evangélicos para nosotros? Podemos preguntarnos que más bien es una persona que cree en el Evangelio, que predica el Evangelio y que vive el Evangelio. ¿No es más bien eso? En vez de buenas personas que te traten. Pues creo que sí, ¿no? Una persona que cree en el Evangelio, nosotros creemos en el Evangelio, predicamos el Evangelio cuando tenemos ocasión de hacerlo y vivimos el Evangelio. Muchas veces lo vivimos a nuestra forma, pero lo vivimos. Hoy vamos a hablar un poco alrededor de esta pregunta. ¿Qué es un evangélico? Para eso vamos a apoyarnos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, del versículo 1 al 7. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la introducción que Pablo hace en la carta de Romanos. Ya solamente en los primeros versículos Pablo está diciendo una cosa muy importante. En el primer versículo está diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Por lo tanto, podemos sacar una conclusión, y es que el Evangelio es un mensaje de Dios. Pablo está diciendo: apartado para el Evangelio de Dios. Entonces podemos decir que el Evangelio es un mensaje de Dios. ¿Sabéis qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias. Exactamente, buenas noticias. Las buenas noticias son que Dios quiere salvar al hombre y a la mujer, a nosotros, a toda la humanidad, de las consecuencias de sus pecados a través de su Hijo Jesucristo, y darle vida eterna. Esa es la buena noticia, ¿no? ¿Y qué noticia? Si hoy, Lisette, si hoy en el mundo hubiese alguien o un grupo de gente que dijese: os vamos a hacer una oferta, prometemos a la gente vivir durante 100 años sin problemas de salud, con todas sus necesidades cubiertas. ¿Ustedes creen que la gente se apuntaría a eso? Sí. Creo que sí, ¿no? Hay mucha gente que cuando van envejeciendo se ponen pelo, se hacen estiramientos de la piel para ser más jóvenes, se ponen dientes como nosotros. Eso es, nos vamos haciendo, lo que nos va faltando nos lo vamos poniendo. Entonces es una buena oferta, ¿no? Es una buena oferta que alguien que te diga: oye, A mí me han puesto hasta sangre. sí, es verdad, es verdad. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por los donantes y porque a ti te haya hecho bien. Entonces, yo creo que se apuntaría mucha gente a eso. Yo creo que se colapsaría el sistema en el mundo para la gente por la gente que se apuntaría a eso. Pues Dios, a través de Jesucristo, nos promete, vida aquí en la tierra a través del Espíritu Santo, y vida eterna, no 100 años, ni 1000, ni 10.000. Nos promete vida eterna. ¿Creemos eso? Sí. ¿Lo creemos? ¿Creemos que Dios nos promete vida eterna? Y que la vida eterna es más... ¿Qué comparación? ¿Cómo podemos comparar nosotros una vida eterna junto a Dios, que después lo veremos, con 100 años que te prometan aquí en la tierra, ¿no? De estar bien de salud y todo eso? No es comparable, para mí no es comparable. Yo me apuntaría a los 100 años, lógicamente, ¿no? Pero para mí no es comparable la vida eterna que nos promete el Señor, ¿no? Dice Pablo en 2 de Corintios 12:3-4, hablando de él, que dice: y conozco al tal hombre, o sea, hablando de él, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, o sea, que no puede ser dicho ni explicado. Tú lo entiendes, pero no puede ser dicho, que no le es dado al hombre expresar. En Apocalipsis 2:7, Jesucristo está diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio, ¿de dónde? Del paraíso de Dios. Y Lucas 23, en el 42 y 43, cuando Jesús es crucificado,
tiene a dos compañeros a los lados, crucificados, ¿no? Y uno de ellos le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Señor. Y Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Tiene comparación los 100 años que estábamos hablando teóricamente con estos que estamos comentando? Yo creo que no, ¿no? El paraíso, si tú buscas la palabra paraíso, dice, paraíso, ¿qué significa? Felicidad completa en la presencia de Dios, lugar hermoso y tranquilo donde vivieron el primer hombre y la primera mujer después de la creación, o sea, se refiere a Adán y Eva. Así que hemos dicho que el Evangelio es un mensaje de parte de Dios. Y Dios no miente, no miente. No es un mensaje humano, no es una corriente filosófica que surgió en determinado momento en la historia, sino que es un mensaje de parte de Dios. No es un mensaje de Pablo, que Pablo se inventó un día para después tener una comunidad de seguidores de él, como muchos líderes han hecho hoy, ¿no? Y después arrastran a gente y a personas con ciertos principios, después otros lo siguen. El mensaje del Evangelio no es un mensaje humano, es un mensaje de Dios. Es un mensaje de Dios. Y Dios no miente. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otra versión dice: todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que está escrito aquí en la Biblia es el mensaje de Dios para ayudar a la gente, es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Es cierto, es un mensaje de Dios que nos da una dirección de cómo vivir, ¿no? Las Escrituras desde el principio hablan del Evangelio, todo desde el principio, en Génesis, en el Antiguo Testamento hasta Mateo 1, apunta al Evangelio de Jesucristo. Es verdad. Hemos visto ya que el Evangelio es un mensaje de Dios. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver otra cosa que es importante, que el Evangelio es un mensaje eterno. Es decir, el mensaje del Evangelio no surgió en el contexto de después de Jesucristo o a partir de Jesucristo. No. Jesucristo es el cumplimiento de muchas y muchas profecías y promesas que Dios ya había dado hacía miles de años en el Antiguo Testamento. Si nos vamos al principio de la Biblia, cuando relata la historia de la caída de Adán y Eva, cuando el hombre se separa de Dios, ya en ese mismo momento Dios promete a Eva un descendiente, ¿es verdad?, que vendría a destruir la cabeza de la serpiente. Ya está hablando desde el principio de Jesucristo. Y que iba a venir a liberar al hombre y a la mujer y a la humanidad de las consecuencias de ese pecado de muerte espiritual. Un libertador, un Mesías. Dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Recorriendo las páginas del Antiguo Testamento escritas por 39 autores, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, en tiempos y contextos diferentes, vemos un denominador común, que va a venir un libertador para revertir las consecuencias del pecado y reconciliar a la humanidad con Dios, y ese era Jesucristo. Por eso Pablo dice en el segundo versículo, dice de Romanos 1, este Evangelio es un mensaje que era promesa de Dios, antes revelado por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y en el versículo 3 dice, nos aclara acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos.
Lo está diciendo en los 3 primeros versículos, está diciendo Pablo esto, que el Evangelio es un mensaje de Dios y que el Evangelio es un mensaje eterno. Y los cristianos somos un pueblo llamados para servir a Cristo con la eternidad en mente. Con la eternidad en mente. A mí muchas veces se me olvida. Yo vivo la vida cristiana y digo, bueno, lo que viene después yo no lo sé, ni lo conozco, pero de alguna forma Dios me dice, oye, tienes que vivir también pensando en la eternidad, ¿no? Es verdad, la Biblia habla mucho de la eternidad, del infierno y del cielo, del paraíso y del infierno, ¿no? Nos podemos también decir que, aparte de que sea un mensaje de Dios y un mensaje eterno, el Evangelio es un mensaje histórico. No es una filosofía que esté apoyada en ideas de alguien o en fábulas de historias inventadas, sino que se basa en la existencia de un hombre real, de Jesús de Nazaret, que vivió entre nosotros, que murió, pero que resucitó. Y el hecho de la resurrección, de que Jesús resucitó, es el sello y la comprobación de que su mensaje era de parte de Dios, que era quien realmente dijo ser. Jesucristo dijo a los fariseos, destruir este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. El apóstol Pablo, cuando iba predicando a las iglesias de Éfeso, Corinto y todas las iglesias que hay por donde iba, cuando él predicaba el Evangelio, la esencia de su mensaje era la historia de la cruz. Era un hombre que era Dios, que fue crucificado y que resucitó. Pablo dice así en la primera carta de los Corintios: además os declaro, hermanos, el Evangelio que hoy os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, en el tiempo de Pablo, dice, de los cuales muchos viven aún, y otros ya habían muerto, otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso lo dice Pablo. Pablo está dando un testimonio histórico de lo que él vivió y de lo que le contaron, ¿no? Pablo está diciendo, este mensaje es un mensaje histórico que tiene muchos testigos oculares. Y cuando Pablo escribió esto, esos testigos todavía estaban vivos. Él tenía información de los testigos que habían visto, habían oído y habían estado con el Señor. Nosotros hemos recibido este mensaje a través de las Escrituras. Nosotros podemos rechazar este testimonio como podemos rechazar cualquier otro testimonio, simplemente no creerle, pero el testimonio está, ¿no? Hay gente que pueden creer esto o no lo pueden creer. Pueden decir, yo lo creo o no lo creo, pero realmente el testimonio existe, es cierto, es verdad. Y las pruebas también están. El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, en su libro, está entero relatando detalladamente las pruebas, las señales, los milagros que Jesucristo hizo, que demostraron que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era Dios. Y dice, escribo esto para que tengan evidencia, para que tengan base para creer en Jesucristo y para que creyendo en Él tengan vida. Porque de eso se trata el Evangelio, de tener vida eterna y perdón de sus pecados. Eso lo está diciendo Juan. Estamos con que el Evangelio es un mensaje histórico. Pablo lo está diciendo aquí, y Pedro, en la segunda de Pedro,
en el capítulo 1, del versículo del 15 al 21, una vez que ya Pedro había recibido el Espíritu Santo después de Pentecostés. Pablo escribe 2 epístolas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Pues la primera dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, de que me muera, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo, en el Monte de la Transfiguración, ¿os acordáis, no? Si lo habéis leído. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro, antes ya de esto, había tenido una revelación. ¿Os acordáis cuando él les dijo, Jesús, a los apóstoles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Os acordáis de eso, no? ¿Qué respondió Simón Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Antes de esto, mucho antes, cronológicamente hablando, ¿os acordáis cuando iban en la barca de noche y vieron a Jesús andando sobre el mar, no? Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, desde la barca, yo me imagino de noche con las olas en la barca, y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Jesús dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué tenía Pedro? Revelación y fe. Tenía revelación de que aquel que le decía ven era quien decía ser el Hijo de Dios. Y además tenía fe. Después la perdió, ¿no? Porque vio las cosas que pasaban y todo eso, y ya sabemos. Pero él en principio tuvo una revelación de que él era Dios, ¿no? Yo voy en una barca, yo me imagino que en una barca de noche, yo he estado montar una barca de día, no de noche, y ahora me imagino de noche, y ahora me veo en esa situación, y a mí me llama Jesús y me dice, ven. Y yo tengo que tener una revelación muy grande para poder saltar de la barca y ir andando hacia Jesús, ¿no? Pues eso es lo que hizo Pedro. ¿Quién se bajaría de la barca? Es verdad, en una tormenta para andar sobre el mar. Si estás seguro de que es Dios quien te está llamando, ¿nos bajarían de la barca? El mensaje no es muy largo, pero tiene sentido. Pedro tenía cerrado el paraguas. Él tenía cerrado el paraguas. ¿Y nosotros? ¿Tenemos el paraguas cerrado o abierto? Para recibir la revelación del Espíritu Santo. Si tienes el paraguas cerrado, el Espíritu Santo se derrama sobre ti. Si tienes el paraguas abierto, no recibes la unción del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces, yo el primero, lo que hago es que abro el paraguas. Cuando llueve, abro el paraguas. Y hay veces que hay que cerrarlo para recibir la revelación que quiere Dios
enseñarte, ¿no? Hemos dicho que predicar a Jesús es ser evangélico. Predicar a Jesús es ser evangélico. Y evangélico es predicar a Jesús. Y el centro del mensaje del Evangelio es cómo Dios salvó la brecha entre nosotros y la santidad de Él. Por medio del pecado se hizo una brecha y por la obra de Jesucristo en la cruz y a través de Jesucristo nosotros podemos pasar esa brecha, podemos pasar al otro lado, solamente por la obra de Jesús a nuestro favor. Y eso lo debemos de dar a conocer. Resumiendo, hermano, un evangélico es una persona que cree, que predica y que vive el Evangelio. Que el Evangelio es un mensaje de Dios y Dios no miente. Dios no miente. Que el Evangelio es un mensaje eterno y que Jesucristo es el cumplimiento de ese mensaje. De muchas y muchas profecías que Dios había dado hacía miles de años ya en el Antiguo Testamento. Y que los cristianos somos un pueblo llamados para servir a Cristo, con la eternidad en mente. A mí eso se me tiene que quedar. Yo estoy predicando esto o estoy compartiendo esto, pero soy el primero que tengo que darme cuenta de que el Señor está prometiendo, aparte de una vida aquí en la tierra, una vida con Él en la eternidad. Tiene que ser por fe, pero tenemos que verlo. Es necesario que lo veamos. Las personas que han muerto en Cristo, cuando yo he asistido solamente a un funeral cristiano, donde no hay imágenes y tal, ¿no? Pero un funeral cristiano no es lo mismo que a los funerales normales que he asistido, donde todos son lágrimas, todos son gritos, todos son chillillos. Allí he visto alabanzas al Señor, testimonios de familia, con el dolor lógicamente en el corazón, ¿no? Pero sabiendo una cosa, que ese hombre, esa mujer, ese padre, esa madre, ese hijo está con Dios. Y es un mensaje histórico que se basa en la existencia de un hombre real, de Jesús de Nazaret, que vivió entre nosotros. Nosotros no vivimos cuando Él vino, pero vivieron otros que dieron testimonio de eso. Que murió, pero que resucitó. Y el hecho de la resurrección de Jesús es el sello, es la comprobación de que su mensaje era de parte de Dios y que era quien realmente dijo ser. Era Dios hecho hombre. Nosotros hoy, Señor, declaramos que Tú eres quien dice ser. Nosotros lo declaramos. Decimos que el Señor es quien dice ser. Lo creemos. Vamos a orar, ¿os parece? Si quien se pueda poner de pie, que se ponga. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso lo dijo el Señor. Vamos a levantar las manos y a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Hay un tiempo para responder a Dios. Todos los que estamos aquí y todos los que nos escuchen o nos escuchan, sabemos que en algunas cosas no estamos al día con Dios. Yo, el primero. También sabemos que el mal, por no decir otra cosa que no me agrada, nos quiere despistar con estrategias que nos distraigan y no nos enteremos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestras vidas, y ralentizar así la obra de Dios. Por eso, Señor, te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes por el Espíritu Santo
a saber dónde es que tenemos que poner el punto de mira para alcanzar los objetivos que hay en tu corazón para cada uno de nosotros, y que tú recibas la gloria de los frutos que produzca esta cosecha. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, hermano, pues son las 8:07, tempranito, ¿eh? Voy a apagar esto. Vamos a pasar la ofrenda.